En 2015 compré mi primera vivienda como inversión por 120.000 euros, la tuve alquilada y la he vendido hace unos meses por 190.000 euros. También en ese momento empecé a invertir en fondos indexados y por tanto en este vídeo vamos a analizar las dos distintas estrategias de inversión, la inversión en real estate y la inversión en bolsa a través de fondos indexados, para ver con números reales sobre la mesa cuál es más rentable y cuál es más recomendable según el tipo de inversor que seas. Lo primero que quiero comentar y que me parece muy curioso es que cuando hablo con alguien de inversiones y le comento sobre inversiones inmobiliarias, su cara se vuelve más de curiosidad. De un momento atraigo mucho más su atención que cuando la hablo sobre la bolsa, sobre los fondos indexados. Y es que yo no sé si es por la cultura latina de tener que poseer nuestra vivienda, del arraigo que tenemos a ser propietarios de la vivienda donde vivimos o qué, pero la gente se sorprende y le gusta más la inversión inmobiliaria en general. Creo que también ha influenciado mucho pues todos estos shows en Netflix como Selling Sunset, con las modelos vendiendo oportunidades de inversión de casas de lujo, los gemelos, ¿no?, en la mítica serie de comprar, reformar para vender, y lo ha hecho mucho más glamuroso que la aburrida y tradicional inversión en bolsa a través de fondos indexados. Pero aquí estamos para quitarnos los complejos y los prejuicios y analizar con números qué es más rentable para poner nuestro dinero a trabajar. Así que vamos a ver la diferencia entre comprar una vivienda para alquilar y comprar participaciones de un fondo indexado, que a grandes rasgos es comprar participaciones de un fondo de inversión que invierte en un ranking de empresas, ya sea el S&P 500, que recoge las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o ya sea el MSCI World, por ejemplo, que recoge un ranking de las 3.000 empresas más grandes de los países desarrollados. Y vamos a ver qué es mejor opción. Entrando en materia y con el ejemplo real, en 2015 compré mi vivienda por 120.000 euros más o menos un 7% de gastos de cierre, de notaría, etcétera, etcétera. Esto supuso un total de 128.400 euros del coste total de comprar la vivienda y lo vendí en 2022 por 190.000 euros. Hay que tener en cuenta que yo, para comprar este piso, no puse todo el dinero, sino que me apalanqué y lo financié a través de una hipoteca. En concreto, yo cogí una hipoteca de 60.000 euros. El resto lo puse de mi bolsillo. Por tanto, para calcular el beneficio de esta operación, al precio de venta, que son 190.000 euros, hay que descontarle varias cosas. En primer lugar, los impuestos de la venta, que fueron de 17.000 euros, contando con la plusvalía, el IRPF por la ganancia patrimonial, etcétera, etcétera. 41.500 euros en forma de cancelación de la hipoteca que tenía pendiente todavía por pagar. Y esto me deja unos 131.500 euros que son beneficio, pero a los cuales hay que quitarles 60.000 euros que yo puse en concepto de entrada y 8.400 euros en concepto de gastos. Lo veréis aquí en pantalla. Pero esto nos da un beneficio neto después de impuestos y todos los gastos de 63.100 euros de diciembre de 2015 que compré la vivienda a junio de 2022 que vendí la vivienda. Es decir, multipliqué por un poquito más de 2 mi dinero. Concretamente, obtuve un 107% de rentabilidad en estos más de 6 años. Pero a estos 63.100 euros también hay que añadirles el beneficio del cash flow, que cuando inviertes en inmuebles, si lo haces bien, debe de quedarte cash flow. El cash flow es el beneficio mensual que te queda después de pagar pues, los impuestos que tengas que pagar, que tengas la comunidad, el IBI, la hipoteca, la parte de los intereses y la parte del préstamo, pues el beneficio final que te queda es el cash flow. A mí en concreto me quedaba más o menos unos 200 euros cada mes. Y como tuve alquilado por 4 años la vivienda, porque durante los 2 primeros pues viví yo en ella, he de decir que me queda 9.600 euros adicionales en cash flow, que se deben de sumar a los 63.100 que te comento. Por tanto, 72.700 euros en beneficio de la operación. Como te digo, si yo puse 67.800 euros para iniciar esta operación, la rentabilidad es de un 107% en su totalidad. Ahora, analizando la rentabilidad que obtuve invirtiendo en el S&P 500 en este mismo periodo, hemos de ver que en 2015, en diciembre, el S&P 500 estaba en 2.090 puntos. Hoy en día está en 4.000. Es decir, prácticamente he multiplicado por 2 mi rentabilidad con mis participaciones del S&P 500. Concretamente, se ha obtenido un 91% de rentabilidad del dinero invertido. Es decir, si hacemos la comparación, un 107% de rentabilidad total con el cash flow, la apreciación y todo lo que tiene que ver con el real estate y la venta de la casa después de impuestos,
y un 91% con el S&P 500, es decir, casi un 20% menos de rentabilidad en el mismo periodo con la bolsa y los fondos indexados. Al final del vídeo veremos las conclusiones que a lo mejor te sorprenden, porque no todo es lo que parece en esta vida y a veces hay que alejar un poquito, hacer zoom out y ver mejor perspectiva para poder sacar conclusiones. Pero ahora vamos con los puntos a favor del real estate, que son unos cuantos y son muy positivos. El primer punto a favor del real estate es el apalancamiento. Y es que no hay duda que dar un 20 o un 30% de entrada y controlar un activo pues valorado en 3 veces lo que tú has dado es un punto muy a favor. ¿Por qué? Pues porque lo interesante es que si por ejemplo tú compras una vivienda de 200.000 euros con un 30% que son 60.000 y esa vivienda se aprecia otro 30% y pasa a valer 260.000, tú eres dueño de un activo que vale 260.000, pero tu deuda solo es del 70% de 200.000. Es decir, solamente es de 140.000. De una manera muy rápida puedes aumentar y hacer exponenciales tus ganancias. Aunque la parte negativa de esto es que evidentemente también juega en contra. Si tú compras apalancado con la hipoteca y la vivienda cae de valor, tú puedes llegar a deber más dinero del que vale tu activo. Por eso es muy importante saber comprar bien. El segundo punto del real estate es que aparte del beneficio que sacas de la apreciación del valor de la vivienda al venderla, también si haces una buena operación vas a obtener cash flow. Como te comentaba, el cash flow es el beneficio que te queda todos los meses y todos los años después de pagar todos los gastos e impuestos relativos a la tenencia y a la explotación de esa vivienda. Y ese cash flow hace que se dispare el beneficio y la rentabilidad de la operación, porque tienes por una parte el beneficio de la apreciación de la vivienda y por otra parte el beneficio del cash flow, que puedes utilizar para invertir en más viviendas o para invertir en otros activos. En tercer lugar, otra gran ventaja del real estate es que el inquilino está pagando la deuda apalancada que tú has adquirido para pagar ese inmueble. Tú das un 20 o un 30% y el inquilino te paga la hipoteca. Por tanto, si el piso se va apreciando y encima no eres tú el que paga la deuda, pues digamos que tu net worth, tu patrimonio sube a pasos muy rápidos, porque por una parte el beneficio de la vivienda se dispara con su subida de valor y por otra la deuda que tú tienes es cada vez menor y menor porque la va pagando tu inquilino. Y por último, la cuarta ventaja es que el real estate es un activo súper tangible y eso hace que aunque como pasó en 2008 las casas puedan caer de valor un 30 o un 40%, el propietario, el padre de familia o la madre de familia que está detrás de esa inversión inmobiliaria, al final lo que piensa es, bueno, todo el mundo necesita un techo para vivir y aunque ahora la tengamos que alquilar por menos precio o vender por menos precio, no la voy a vender porque ya se recuperará. Todo el mundo necesitará este techo para vivir y el que sea algo tan tangible te da mucha seguridad en los momentos volátiles del mercado para mantener tu activo a largo plazo, que al final en las inversiones es lo que hace que obtengas grandes rentabilidades. Sin embargo, como pasa en todas las inversiones, también tiene sus contrapartidas. La primera de ellas, que para ser propietario de una vivienda, las barreras de entradas son muy altas, porque si vas a comprar un piso de 200.000 euros, tienes que ahorrar el 20% más otro 5% en gastos de notaría, etcétera, etcétera, y esto va a hacer que tengas que tener pues de 35 a 45.000 euros para dar de entrada. Con los sueldos tan bajos que hay hoy en día, esto quiere decir que a lo mejor alguien se tiene que pasar ahorrando 2, 3 o 4 años para poder dar esta entrada y acceder a invertir en vivienda. Y esto es un coste de oportunidad porque tienes dinero parado en el banco que va perdiendo dinero por la inflación y que hay otras inversiones que podrías hacer desde muy poco dinero al mes y que te permitirían empezar a sacar rentabilidad de tu dinero desde los primeros euros ahorrados. La segunda desventaja es que la inversión en real estate no es una inversión pasiva, porque tienes que encontrar la oportunidad, tienes que negociarla, tienes que cerrarla, tienes que alquilarla, tienes que mantenerla y tienes que atender a tu inquilino. Y eso en el mejor de los casos, que no haya ocupas y no haya otros problemas que te hagan tener que estar muy encima y tener que dedicarte pues una gran parte de tu tiempo a tu inversión inmobiliaria. Entonces es una muy buena inversión, pero no es una inversión 100% pasiva y esto debes de saberlo. El tercer punto en contra es que hay muchos imponderables difíciles de prever. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el piso de enfrente al tuyo, ya no el tuyo, el piso de enfrente lo ocupan, probablemente si tienes tu piso vacío y lo quieres enseñar cuando se enteren que hay ocupas, no te lo quieran alquilar o se vayan de tu propiedad porque los ocupas sean unos impresentables, te estén montando pollos en la comunidad y tus inquilinos se busquen otro sitio mejor donde estar. Si tu vivienda está en una población que depende de una o dos fábricas y estas fábricas cierran con el paso de los años, a lo mejor esa población deja de recibir gente nueva que quiera vivir en ella y los precios de la vivienda y los alquileres se desploman. O a lo mejor surge una derrama por un problema en el edificio o surge cualquier tipo de problema que hace que tu rentabilidad baje y mucho. Por tanto, la inversión inmobiliaria
no siempre es tan segura y a la rentabilidad aparente hay que descontarle problemas como futuras reformas o problemas de los que acabamos de comentar que pueden tirar abajo los números que te marcas en el Excel de rentabilidad esperada. La contrapartida número 4, y en mi opinión una de las más importantes, es que tienes una limitación geográfica muy importante. Y es que no nos engañemos, encontrar viviendas por debajo del precio de mercado es absolutamente difícil. Y hacerlo ya a cientos de kilómetros de tu casa es aún más difícil. Y mira esta tabla conmigo. Aquí tenemos la evolución del precio de la vivienda y su máximo histórico. Vemos que en muchas comunidades autónomas de España tenemos los máximos históricos todavía en precios de 2006, 2007, 2011, 2008 y 2006. Hay muy pocas comunidades que han batido récords de precio por metro cuadrado, como ha pasado en Madrid. En muchas otras, el precio de las viviendas todavía está al nivel de hace 16 años. Esto es para hacérselo replantear. Y es que lo que a mí me ha ocurrido con mi piso de Madrid, pues entre comillas, claro que tiene que ver con mi capacidad de coger un buen trato cuando lo detecto y lo veo, pero también tiene que ver con la suerte de que viví ahí y de que en 2015, como vemos en esta gráfica, el precio de la vivienda en Madrid estaba en mínimos y en 2022 estaba en máximos. Es decir, no es fácil replicar una inversión tan rentable y no siempre van a haberlas. Y por último, el punto número 5 como contrapartida del real estate es que hay dos factores que bajan muchísimo la rentabilidad y que muy poca gente los tiene en cuenta cuando se plantea invertir en vivienda. El primero es que la fiscalidad no es tan buena como nos cuentan, porque cuando compramos una vivienda tenemos en torno a un 7 y un 10% extra del precio de la vivienda en costes aparejados de impuestos y de gastos de notaría. Es decir, en cuanto compramos la vivienda, vamos un 10% abajo en rentabilidad, porque hemos tenido que pagar ese extra en costes para hacerla nuestra, para hacerla de nuestra propiedad. Y aparte, cuando la alquilamos, todos los meses recibimos un alquiler y un cash flow del cual tenemos que pagar impuestos y que hace que el interés compuesto se interrumpa mucho, porque cada vez que cobramos hay que pasar a Hacienda y darle su parte. Y por otra parte, como te decía, la parte que hace más rentable el real estate es la inversión a través del apalancamiento en hipotecas. Pero esto hace que sea una inversión poco escalable para el común de los mortales. ¿Por qué? Porque los bancos solo te permiten endeudarte en torno a un 30 o un 40% máximo de tus ingresos. Es decir, depende de cuánto sea tu sueldo, te van a dar un 30% de lo que cobres mensualmente en cuota hipotecaria mensual. Si cobras 2.000 euros, tendrás hasta 600 o 800 o 900 euros de hipotecas que te concederán. Esto va a hacer que no puedas comprar pisos como locos por muy buenas oportunidades que encuentres. Además, has de saber que los alquileres no suelen computar como ingresos al 100%. Te lo suelen computar entre un 30 y un 50%. Por tanto, no vale que digas, Javi, pero cada vez que añado un alquiler nuevo, mis ingresos suben. Sí, pero no los computan al 100% a la hora del ratio de deuda. Además, cuando calculas la rentabilidad de una vivienda, pasa que cuanto menos hipoteca tienes, menos rentable se vuelve, que es a mí lo que me pasó en mi vivienda. ¿Por qué? Porque tienes que calcular la rentabilidad sobre el dinero que tú tienes metida en esa vivienda, que se calcula el valor de la vivienda menos la hipoteca. Cuanto menos debes, más dinero tienes metido en ella, y como las rentas no siempre crecen a una gran velocidad, pues las rentas respecto al valor de la vivienda cada vez es un porcentaje menor y por tanto es un coste de oportunidad, porque te puedes encontrar que tienes ciento y pico mil euros metidos para obtener al final en rentas pues 2.000 o 3.000 euros a final de año, y esto quiere decir que quizá tu dinero estaría mejor empleado en otras inversiones. Ahora que ya hemos visto la parte tan buena del real estate y la parte no tan buena, vamos a hacer esta misma comparación con los fondos indexados, para después hacer la comparación final y que te presente mis conclusiones de que en qué creo que es mejor invertir. En primer lugar, la gran ventaja de los fondos indexados es su barrera de entrada tan baja. Puedes invertir desde 10 euros al mes, y esto hace que con tu primer sueldo, con 25, 26 o 30 años, puedas lanzarte a invertir, sin tener que esperar a acumular grandes cantidades de capital, y poniendo así tu dinero a trabajar desde el día 1. Y es que la mayoría de brokers permiten invertir desde 10 euros al mes. Yo utilizo MyInvestor, que te dejo aquí el enlace aquí abajo, para invertir en fondos indexados, porque no tiene comisiones y, como te decía, puedes hacerlo desde 10 euros al mes. Puedes hacerlo desde España, y si estás desde Latinoamérica o el resto del mundo, puedes utilizar Interactive Brokers. En segundo lugar, la fiscalidad de la inversión en bolsa y concretamente en fondos indexados es prácticamente la mejor que pueda haber en todas las inversiones, y sin duda mucho mejor que en el real estate, que pagas impuestos cuando compras, cuando alquilas y cuando vendes. En la bolsa, en los fondos indexados, solamente pagas impuestos al vender tus participaciones, y los impuestos van sobre la revalorización de tus participaciones. E incluso si estás dispuesto a moverte a otro país,
un año para residir fiscalmente, podrías mudarte a países como Suiza, Andorra y un montón de otros que hay por ahí y no pagar nada de dinero con la venta de las plusvalías. Esto en España y en ningún otro país no pasa, porque tú cuando vendes una vivienda no tributas dependiendo del lugar donde resides, sino dónde está el inmueble. Por tanto, es una fiscalidad mucho peor. Y el tema de no tener que pagar impuestos mientras se va revalorizando, o como ocurre con los inmuebles, mientras recibes esas rentas mensuales del alquiler, es más importante de lo que parece para el interés compuesto, porque se va revalorizando sin perder por el camino ese 20% constante de Hacienda, que te aseguro que a largo plazo es mucho más de lo que parece. En tercer lugar, la inversión en fondos indexados está muchísimo más diversificada que la inversión en inmuebles. Mientras que cuando inviertes en inmuebles sueles invertir en tu zona de cercanía, cuando inviertes en fondos indexados internacionalmente diversificados como el MSCI World, inviertes en más de 20 o 30 países de todos los países desarrollados. Echa un vistazo aquí conmigo. Por ejemplo, en el MSCI World inviertes un 67% en Estados Unidos, un 6% en Japón, un 5% en Reino Unido, un 1% en Suiza. Inviertes en España, en Portugal y en muchos más países que no salen porque estos son los 10 principales países. Y también en empresas y sectores. Normalmente cuando inviertes en el real estate, inviertes en una casita para alquilar, pero no inviertes en locales de almacenaje, no inviertes en naves para Amazon, no inviertes en edificios que luego se alquilan hospitales. En cambio, cuando inviertes en empresas a través de fondos indexados, inviertes en todos los sectores que hay. Y estás invirtiendo en tecnología, en el sector salud, en el sector de la energía, de los bienes materiales, del consumo, y tienes empresas en tu cartera tan distintas como Apple, Tesla, Facebook, McDonald's, Heineken, Inditex, y con esto consigues beneficiarte mucho más del crecimiento de la economía mundial gracias al sistema capitalista. Y quizás si vives en una vivienda de Asturias, en un pueblo en el que lamentablemente no está creciendo y todo el mundo se está yendo de él, puedes poner tu dinero a trabajar desde tu pueblecito de Asturias sin tener que irte, beneficiarte del crecimiento de la economía mundial y aumentar un montón tu poder adquisitivo, ya que el tuyo no ha subido, incluso ha disminuido. Y en cambio, si hubieras invertido en tu pueblecito, tu poder adquisitivo hubiera también disminuido. En cuarto lugar, la inversión en fondos indexados es totalmente escalable y sencilla de gestionar. Necesitas tener los mismos conocimientos para invertir 10 euros que 10 millones de euros. Y necesitas el mismo tiempo de gestión para invertir esos 10 euros o esos 10 millones de euros. Hay un dicho que a mí me gusta mucho y es que dice que en bolsa no pasa como en el resto de servicios, que necesitas pagar más a alguien para recibir mejor un servicio, como te puede pasar en los hoteles o en la compra de un coche o en un montón de cosas. En bolsa, con las comisiones tan bajas de los fondos indexados, vas a tener el mejor rendimiento posible y la mejor gestión y simplicidad posible. No tienes que complicarte para obtener mayores retornos, porque están en los fondos indexados. Además, tu inversión es accesible al momento y puedes comprar y vender cuando quieras, y en menos de 24 o 48 horas el dinero está disponible en tu cuenta para que hagas lo que te apetezca. Esto con el real estate no suele pasar. Y en quinto lugar es que la rentabilidad de los fondos indexados está entre las más altas de los productos tradicionales de inversión. El retorno del MSCI World entre 1978 y 2022 ha sido de un 10,68% de media anual compuesta. Esto es antes de la inflación. Si le descontamos 2-3 puntos de inflación, nos iríamos igualmente a un 8% de rentabilidad media anual e incluso después de la inflación. Y esto, pasado a números reales, quiere decir que si tú empiezas a aportar 400 euritos a este fondo cuando empieces a trabajar, al cabo de 35 años habrás acumulado 923.000 euros, de los cuales tú solo habrás aportado 168.000 euros. Hay muy pocas casas que por 400 euros de hipoteca, al cabo de 35 años y sin entrada inicial, lleguen a valer 900.000 euros, incluso ajustados a la inflación, porque no olvidemos que para haber tenido en cuenta el dinero antes de la inflación habría que haberlo calculado con un 10,68% y nos hubiera dado una cifra muchísimo mayor, con lo que esta cifra es a valor real de compra del euro de hoy en día. Esto, para ponerlo en perspectiva con la apreciación media de la vivienda a nivel mundial, vemos que mientras que estos años ha crecido a un ritmo mayor de la media histórica ha sido de un 4,3% de apreciación anual. Es bastante menos que este 10,78% de los fondos indexados. Habrá quien me diga que aparte hay que sumarle el cash flow, y es totalmente cierto, pero es muy difícil conseguir más de un 2 o 3% de cash flow de manera recurrente en tus inversiones inmobiliarias. Si somos realistas estaremos en un 1,5 o 2% máximo y aún así estaríamos en un 5 o 6% de la rentabilidad histórica
del real estate respecto a la del 11% de los fondos indexados. Yendo a los contras de los fondos indexados, en mi opinión, el mayor hándicap que tienen es que es algo poco tangible. Y esto hace que, sumado a la volatilidad que tiene este activo, igual que el resto de activos de inversión, que tiene años en los que hay recesiones y crisis y puede caer 20, 30, 40 o incluso 50%, aunque después se recupere, como vemos en los estudios de caídas de este vídeo, la gente se pone nerviosa y como es muy líquido, que es algo positivo, pero que puede convertirse en una desventaja en momentos de pánico, la gente tiende a vender y por tanto no mantiene durante periodos de tiempo tan largos la inversión en fondos indexados o en bolsa como sí lo hace en sus bienes inmuebles, que son más tangibles y los perciben como más seguros, aunque vemos que esto no sea 100% real. De hecho, hay un estudio de la gestora Fidelity muy clarificador. En este estudio nos dicen que los partícipes que más rentabilidad media anual compuesta consiguieron fueron aquellos que estaban muertos, porque no habían tenido pánico en momentos de bajadas del mercado y no habían vendido. Es cuanto menos curioso y debe hacerte reflexionar. A la hora de invertir hay que dejar las emociones a un lado, pensar con la cabeza y estar dispuesto a tomar decisiones basadas en números. Por eso, para invertir en bolsa o en inmuebles o cualquier otro tipo de inversión, te recomiendo que te formes y que te rodees de gente que te hable de ellas de manera seria. Por eso mi consejo es que te suscribas a este canal de YouTube para que todas las semanas podamos hablar juntos de finanzas e inversiones. Bueno, Javi, déjame de calentarme la cabeza con los pros y los contras y dime en tu opinión qué es lo más rentable. Pues bien, como todo en la vida, no todo es ni blanco ni negro. Creo que las dos estrategias de inversión son buenísimas y muy rentables, pero creo que son para personas distintas y momentos distintos. En mi opinión, cuando alguien empieza y tiene poco dinero, es mejor que se centre en ir aportándolo en fondos indexados, en ir haciendo crecer esa parte del patrimonio poco a poco, sin la barrera de entrada y los quebraderos de cabeza que supone ser propietario y tener que hacerse cargo de hipotecas y de grandes entradas. Y cuando ya el patrimonio de acciones y el patrimonio de bolsa va creciendo, entonces es momento de plantearse crear un patrimonio inmobiliario. Y es que creo que lo mejor de los dos mundos vienen cuando se fusionan. Si tienes, por ejemplo, 100, 200, 500 mil euros en fondos indexados, puedes utilizar parte de tus participaciones de fondos indexados para adquirir una vivienda con hipoteca sin dar nada de entrada. Porque si tienes tus participaciones en un banco, puedes decirles que te pignoren parte de tus participaciones como entrada de esa hipoteca y entonces tendrás una vivienda sin haber puesto ni un duro, financiada al 100% y con una rentabilidad entre comillas infinita porque no has puesto nada de dinero. Por tanto, como ves, no se trata de elegir una u otra, se trata de aprender de las dos y de utilizar cada una en su momento. No obstante, sí que debo de decir que el real estate puede ser más rentable que la inversión en fondos indexados si eres un profesional del real estate. Yo he hecho todas estas comparativas basándose en dos inversores pasivos que no quieren dedicarse profesionalmente a esta manera de invertir. Pero si alguien quiere dedicarle tiempo a su inversión, creo que es mejor camino el real estate porque en mi opinión y según lo que he podido hablar con gente que tiene 40, 50 inmuebles en propiedad alquilados, es un mercado menos sofisticado que el mercado de la bolsa, donde le estás comprando a personas corrientes que pueden tener necesidades, prisa o el suficiente dinero para no importarles vender por debajo de precio de mercado. Y si te especializas mucho en un área, en una ciudad y te vuelves un experto, puedes encontrar deals muy por debajo de precio de mercado en los que poniéndoles un poquito de reforma, de mimo y de cariño, les subas el valor y obtengas rentas muy buenas en relación al dinero que inviertes. Pero para esto ya debes especializarte y dedicarle bastante tiempo. Yo personalmente, y aquí viene mi estrategia de inversión, ahora mismo estoy al 100% en fondos indexados después de vender mi vivienda. Y no me arrepiento y creo que ha sido una muy buena operación de la que había que recoger ese beneficio y ahora quiero focalizarme al 100% en mis negocios digitales, que es donde yo encuentro la máxima rentabilidad y por tanto mis inversiones no deben de quitarme tiempos ni añadirme quebraderos de cabeza porque esto haría que me despiste de mis negocios digitales y por tanto que mi rentabilidad baje. Por tanto, mi portafolio de inversión ahora es muy sencillo. Tengo un poquito de inversión en criptomonedas, más inversión en fondos indexados y mis negocios digitales. Todo lo que me genera en mis negocios digitales va a los fondos indexados y así no para de girar la rueda. En el futuro tengo pensado invertir en inmuebles,
pero cuando tenga un poquito más aún de capital para poder entrar con fuerza al mercado inmobiliario y poder tener gente que se encargue después de gestionarme esas viviendas, incluso hacerme las reformas y que no me quite tiempo. Ahora son tuyos los datos y tuyas deben de ser las conclusiones. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos o familiares o gente que necesite entender bien la diferencia entre la inversión en inmuebles y la inversión en fondos indexados, y te dejo con este vídeo donde verás al detalle mi estrategia de inversión en 2023 respecto a los fondos indexados, respecto a las criptomonedas e incluso respecto a cosas tan curiosas como los relojes. Suscríbete, dale a like, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente.